bienvenido en nuestros estudios al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca. Vamos a hablar sobre el tema que ha generado tantos comentarios, la posición del municipio de Cuenca con respecto a la consulta planteada por el gobierno provincial de la SUAY, el Consejo Provincial de la SUAY. Pero antes quisiéramos, en forma previa, pues el segundo tema seguramente nos ocupará más tiempo, consultarle al señor alcalde, al tiempo de darle la bienvenida, sobre esta reducción de personal que obedece a la implementación de un modelo de austeridad que fue planteado también dentro de la campaña electoral. Cabe indicar que estos hechos se están dando cuando el señor alcalde ha cumplido ya 2 meses en funciones, justamente hace 10 días. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Gustavo, a todos quienes nos escuchan y ven a través de Antena 1, Ondas Azuayas. Es una de las cosas que definitivamente a mí no me gustan hacer, que es realmente prescindir de personal. Entendemos, hay padres, madres de familia que dependen de estos ingresos, tienen su forma de vida. Sin embargo, también tenemos que ser responsables con los dineros de la ciudadanía, porque al final del día esta plata es de todos los cuencanos y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Lo habíamos manifestado que nosotros más que una reducción, porque hay que reducir, es poder determinar qué cargos, más que las personas, qué cargos agregan valor a la ciudadanía. Y eso hemos venido trabajando durante estas semanas. Realmente lo que ha pasado esta semana se suma a lo que ha venido sucediendo posiblemente desde hace 4 semanas atrás, que arrancamos el proceso prácticamente los primeros días que estuvimos ya en la administración. Empezamos a hacer una primera revisión y ahí tuvimos desafortunadamente que prescindir de algunos colaboradores, y a partir de eso hemos incrementado esa cantidad de colaboradores que ya no están, y continuaremos, es la realidad, continuaremos hasta finales de año, donde esperamos tener ya un poquito más ordenado cada una de las direcciones. ¿Cuáles serían las metas en el mediano plazo que se buscan? Realmente no hay una meta específica, porque, como digo, para nosotros es fundamental poder determinar que ese cargo, esa función de que está haciendo ese colaborador, le esté agregando un valor al ciudadano. Si no le está agregando valor al ciudadano, significa que se puede prescindir de esa persona. Nos hemos encontrado algunos casos donde algunos cargos por vacaciones o por alguna razón no han estado laborando durante algún tiempo, 15 días, 3 semanas, y no ha pasado nada dentro de la dirección. O sea, no ha habido que se ha recargado oficios o que se ha acumulado expedientes o lo que fuese. Entonces vamos viendo que definitivamente en algunos casos han sido esa devolución de favores políticos que han ido engrosando. Si usted me permite, ciertamente lo que usted decía era 1.300, pero aparte de eso hay contratos y otro tipo de formas de vinculación, y era 1.997, si no estoy mal de memoria, en el GAD. Casi 2.000 personas. Casi 2.000 personas. Sin incluir esto las empresas municipales. Exactamente, con las empresas municipales algo menos de 4.000 personas. Y nos encontramos en cosas o temas, tan complejos como, por ejemplo, en etapa. En etapa el 98% del personal tiene nombramiento definitivo. Eso nos parece algo súper lesivo para la empresa como tal y obviamente para los cuencanos. Se va a arrancar una auditoría de cómo fueron realizados entregados esos nombramientos, si estuvieron a través de un debido proceso del concurso como manda la ley, porque sí nos extraña muchísimo que una empresa que ha sido muy eficiente a lo largo del tiempo, en estos últimos, no sé si son 4 o 8 años, ha venido creciendo de una manera, yo diría, irresponsable, y a veces hasta nos encontramos con familias enteras trabajando dentro de la institución. Muy rápidamente, para salirnos de este tema y proceder con el otro tema del agua y de la minería. ¿Qué es o cuál es el estado de situación, la salud financiera de las empresas municipales? Hemos escuchado que algunas de ellas están en problemas, otras están en un mejor estado. Ciertamente que yo diría la mayoría están en una situación compleja. No con eso vamos a decir que están para quebrar o algo por el estilo. Sin embargo, se supone que
Farmasol, todo el mundo teníamos idea de que es una empresa muy rentable y que puede ir creciendo, y vemos, por ejemplo, que en el mes de abril y mayo ya tuvo pérdida en ese mes. En lo que va acumulado del año tiene una ganancia, pero pequeñita, apenas de $30,000, que nosotros lo que queremos es que sea más eficiente para poder aperturar nuevos farmasoles, que de hecho nos han solicitado en algunas de las parroquias que lo hagamos, por ponerle un ejemplo. Hablando del municipio, nosotros venimos con un presupuesto prorrogado del año 2018, por ser un año de elecciones, de 272 millones. La realidad de ingresos del año pasado del municipio fue de 180 millones más o menos, y para este año creemos en nuestros cálculos que será de 160 millones. Significa 110 millones menos, es decir, 40% menos de ingresos de acuerdo al presupuesto que estuvo aprobado el año anterior y que obviamente venimos prorrogados ahora. Eso es extremadamente preocupante, y claro está, ahí nos damos cuenta porque muchos ofrecimientos que se hacen a los diferentes barrios, comunidades y parroquias no se cumplen desde hace 3, 4 años, porque sencillamente lo más fácil es decir, recoger todos estas necesidades, ponerles en un POA y luego buscar el justificativo de por qué no se hacen a raíz de que no hay ingresos. Nosotros estamos sincerando las cifras y diciéndole a la ciudadanía cómo están las cosas. Esperamos obviamente unos días más poder presentar el informe ante la ciudadanía. Uno, de los hallazgos, y dos, lo que se ha venido haciendo y hacia dónde vamos, porque al final del día una cosa es tener el hallazgo, pero de eso no vivimos. Nosotros tenemos que vivir de las cosas que vamos a implementar de aquí en adelante. Y bueno, lo que venimos haciendo en estos algo más de 60 días. Vayamos con el tema de la sesión que tuvo el día lunes el Consejo Provincial de la SUAY, en la cual el prefecto Yacu Pérez decidió acometer darle viabilidad o intentar darle viabilidad a lo que fue una de sus propuestas de campaña, de llevar a la SUAY a una consulta popular para liberarlo de la minería a gran escala, de la minería metálica a gran escala. Esta propuesta del alcalde no tuvo el apoyo de la capital de la SUAY, de su principal y más populoso cantón, situación que sin duda ha generado muchos comentarios. El pronunciamiento dado por el Consejo Municipal en épocas pasadas, hablando muy claramente de su oposición a la minería, el comunicado de etapa al cierre de la administración anterior, advirtiendo de los serios riesgos que implican los proyectos mineros, concretamente Quimsacocha y Río Blanco, que se encuentran dentro de el Cantón Cuenca y están en el área de influencia incluso de la zona urbana de la ciudad de Cuenca, significan amenazas claras. El Cantón Cuenca sería el principalmente amenazado de los cantones azuayos por este tema. Y Cuenca votó en contra de esta iniciativa del prefecto. Usted lo explicó ya en un video que oportunamente lo transmitimos, pero profundicemos un poco en las razones que le llevaron a tomar esta decisión, que aparentemente, de acuerdo con lo que le hemos escuchado a usted, le hemos escuchado al vicealcalde Burbano, no es una oposición per se a la consulta, más bien a la estrategia, a la forma en que se la pretende llevar. Y no solo eso, a la consulta, a cómo está planteada la pregunta. Nosotros hemos sido claros y somos responsables. Si usted me permite, algunos pequeños antecedentes. Por un lado, es bastante fácil sumarse a una iniciativa que puede ser mediática, incluso un show mediático, porque mucha gente en su vida ha sabido lo que realmente significa una minería o significa lo que es una defensa del agua, pero le parece que es correcto y está bien. Lo responsable es analizar claramente lo que está sucediendo y tomar una posición responsable. Eso realmente es lo que yo creo los cuencanos deciden al momento o decidieron al momento de votar. Nosotros en ningún momento indicamos que estábamos en contra de la pregunta. Más aún, el 11 de julio, cuando hubo una visita del Cabildo por el Agua, o la Asamblea por el Agua, que se reunieron conmigo, les expuse claramente que de llegar a continuar con este proceso, que es importantísimo, histórico, de una consulta popular, deberíamos aprovechar la misma para poder incorporar algunos aspectos, o al menos algún aspecto más que es importantísimo, que es la cantidad del agua, porque el tema de la minería que estamos en contra, y ojo, minería metálica y no metálica en las fuentes de agua. Aquí hago un paréntesis, la pregunta decía minería metálica.
en las fuentes de agua. Entonces eso daba la apertura para que en un momento dado, si es que era necesario, sí se podía hacer minería de áridos, de pétreos, y ahí sí no pasaba nada, eso estaba permitido. Y realmente tampoco, porque ese tipo de minería también en las fuentes de agua hace que se desprendan algunos químicos que tiene la tierra y que también contaminaría el agua. Entonces, empezando por ahí, es la prohibición de la minería en todo su espectro, no solamente la metálica. Y para nosotros era importante que, insisto, en la pregunta hablaba solo de la metálica, de que sea más. Si nosotros nos fijamos en la pregunta, se habla sobre la contaminación, es decir, lo que la minería, metálica o no, contamina el agua. Pero en ningún momento hablamos de la cantidad, solo hablamos de la calidad del agua. Y la reflexión nuestra es clara. En los últimos 30 años, más o menos, como los ciudadanos quieran verlo, hemos venido sufriendo periodos de estiaje importantes, reducción del caudal de agua, y en un momento dado, eso no se ha dado por la minería, se ha dado por una expansión agresiva, sin control. Dicen, pero eso está en manos del municipio. Si estaría en manos del municipio, entonces sí se hubiese podido controlar. Sin control de la expansión de la zona agrícola, quema de pajonales para ampliar los potreros, y eso ha determinado que desafortunadamente en momentos y en largos periodos del año tengamos ríos casi secos. Entonces lo que nosotros planteamos es, si vamos a aprovechar la consulta, si vamos a destinar recursos de los ciudadanos en una consulta, por lo menos abarquemos los temas más importantes. Entonces, para nosotros es clarísimo, la defensa de las fuentes de agua, la defensa del agua. Y una de las cosas es la minería metálica. Otra de las cosas es la minería de feldespatos, áridos y pétreos. Otra es la expansión de la frontera agrícola. Y otra reflexión que hacíamos, ¿qué pasa si es que en algunos humedales que no existe que no existen minerales, entonces también damos luz verde para que esos pajonales de esos humedales puedan ser intervenidos por cualquier razón? Ahora, cabe una pregunta, señor alcalde. De todos estos factores o vectores, podríamos calificarlos quizá más técnicamente, que afectarían a las fuentes de agua, ¿no es la amenaza de la minería y de la minería metálica el principal riesgo, la principal amenaza, valga la redundancia? Ciertamente que es la principal amenaza, pero la principal realidad al día de hoy es el incremento, la expansión de la frontera agrícola. Eso ya está sucediendo, eso ya viene sucediendo, y parece que no decimos nada o no nos importa cuando eso ya ha afectado. Lo otro es, va a afectar, estoy de acuerdo, va a afectar. Más allá de una percepción, ¿tiene cuenta usted con estudios de carácter académico que adviertan sobre este tema? Usted comentó lo que se pronunció ETAPA. Precisamente ETAPA nos ha indicado que con o sin minería, más o menos de unos 30 años vamos a tener una complicación en las fuentes de agua si no tomamos acciones ahora, con o sin minería. Y si se hace la minería, claro, ya no serán 30, serán seguramente 10, 12 años, le va a acelerar. Pero al margen de eso, yo sí creo que es una oportunidad histórica de los cuencanos de poder de una vez por todas definir y decidir no solamente de una parte del problema, sino de todo. Y nosotros lo manifestamos. Y ciertamente tengo una preocupación porque hacer un tema tan importante, lo hicieron legalmente en el sentido de notificar con la anticipación del caso. Eso yo no puedo decir que no. Pero sí hubiera sido interesante, como en otras ocasiones, como hemos conversado con el señor prefecto de muchos otros temas, de tener una pequeña reunión, una media hora, una hora, y decir, bueno, estamos en esto, podemos aportar. Estuvo una pregunta dada, insisto, sobre la cual no se podía ni siquiera cambiar una coma. Y yo sí creo que todos tenemos la capacidad de poder contribuir, aportar, para que esa consulta, esa pregunta hubiera sido más. Ahora, la pregunta que surge, ingeniero Palacios, es ¿por qué el municipio de Cuenca? Sabiendo que no es un tema de última hora, si bien la convocatoria, usted lo señalaba, se hizo con 48 horas de anticipación aproximadamente, es un tema que está en la agenda de la ciudad de Cuenca desde hace muchísimo tiempo, varias décadas realmente, y ha ido evidenciándose su importancia, su urgencia en los últimos tiempos. ¿Por qué en lugar de una negativa como se lo hizo, con un voto apenas razonado, no hasta donde conocemos, no hubo mucho argumento, mucha motivación en la exposición del señor vicealcalde? ¿Por qué el municipio de Cuenca no amplió la pregunta
no pidió que se modifique, podía hacerlo. Es un cuerpo deliberante, si bien usted dirá, estaba en una votación, una pregunta, esa era la última instancia en la que se llegaba. Había todo un espacio en el cual los miembros del Consejo Provincial podían exteriorizar su posición. Incluso la mayoría de los votos, de lo que pudimos escuchar, no estuvimos presentes, fueron motivados por varios de los actores. En el caso de la intervención de Luis Alcalde, yo he tenido la posibilidad también de escuchar los audios, y sí existe una motivación, sí hay los razonamientos del caso, y precisamente lo que nos causó mucha sorpresa es el no poder contribuir en la modificación de la pregunta. Yo creo que si hay esa apertura de poder trabajar, de poder juntarnos en un tema tan importante para la provincia, para la ciudad de Cuenca, me hubiera sentido mucho más tranquilo de que existe esa apertura, pero como le digo, la pregunta estaba planteada y esa era, o sea, no había cómo mover una sola coma, y para nosotros, si hubiera sido un tema de capital político, por decirlo así, era facilito coger y decir sí. Además que con ese voto tampoco cambiaban las cosas, hay que ser también honestos, pero no es por eso que se votó a favor o en contra. Sí, pero hay un mensaje político muy importante que no escapa a su percepción. Nuestro mensaje es: ¿por qué no conversar? ¿Por qué no hablar si lo hemos venido haciendo, si hay la relación? Y yo me mantengo, hay un respeto, una consideración al señor prefecto, lo he dicho, me sigo manteniendo. Ahora él ha estado en Quito, no hemos podido conversar, estamos provocando una reunión para poder avanzar. Entiendo que la siguiente parte es esa recolección de firmas, que tiene que primero la pregunta pasarse a la Corte Constitucional para que la apruebe. Pero aquí, una vez más, si ese va a ser el camino, permítanos nuevamente contribuir para que de una vez se haga lo que tenga que hacer. Y si la Corte nos dice están equivocados, bueno, pero por lo menos hemos hecho ese esfuerzo y ese intento de poder ampliar estos otros factores que, insisto, han sido ya es una realidad, no es una percepción, no es algo que podría suceder. Ya está sucediendo, y si no tomamos acciones cuanto antes, realmente las cosas van a ser complicadas. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, yo digo, histórica, de realmente hacer las cosas bien. Espero, como digo, el señor prefecto está fuera de la ciudad, hasta donde tengo entendido, y para la próxima semana espero ya poder reunirme con él y plantearle de una manera súper objetiva lo que hemos estado hablando, para que, si es que se hace esa consulta, podamos tener una respuesta de la Corte Constitucional. Incluso en el seno del Consejo, que usted bien anotó, también se indicó, en el, digamos, no último de los casos, porque nuestra intención no es abanderar ningún tipo de cosas y querer tener protagonismos, y repito aquí algo que lo vengo diciendo: yo no estoy aquí para ser popular, estoy aquí para tomar responsablemente decisiones para nuestra querida ciudad. Yo creo que todos tenemos que ser responsables en ese sentido, y bajo esa premisa, si se puede hacer una consulta en el Cantón Cuenca, se lo podría hacer, porque este rato, digamos, si se agotó la instancia de la provincia, se lo puede hacer en el cantón. Y es más, si hacíamos en la provincia, recordemos que la biosfera del Cajas tiene incidencia en la provincia del Guayas y en la provincia del Cañar. Para que los ciudadanos conozcan, más o menos el Parque Nacional Cajas tiene como 12.000 hectáreas. Nosotros, ustedes, ciudadanos, nosotros, los cuencanos, somos dueños de más de 40.000 hectáreas que a lo largo de la historia ha venido comprando etapa, y nosotros vamos a continuar con ese proceso de compra de tierras para justamente precautelar esas fuentes de agua. Entonces, el macizo de Cajas, o la biosfera de Cajas, es de 1 millón de hectáreas, queridos cuencanos. Entonces, necesitamos trabajar de una manera mucho más integral, al menos esa es nuestra posición, y no ha cambiado nada. Hemos cambiado absolutamente nada. Un tema que es sensible, que es delicado, el de los protagonismos políticos. El día de ayer transmitimos ampliamente declaraciones del señor vicealcalde, quien daba mayores detalles, explicaba las motivaciones que le llevaron a votar institucionalmente, porque no es exclusivamente un voto personal, de la manera en que lo hizo. Y por allí, entre otras cosas, señalaba la lucha por el agua no puede ser el esfuerzo de una sola persona. Evidentemente, entendemos, se refiere a Yacu Pérez. Esto puede tener una interpretación subliminal,
Es decir, no puede ser Yacu Pérez quien se lleve los logros, tenemos que estar también nosotros, es otra lectura. Realmente Pablito tendrá, como digo, siempre cada quien es responsable de lo que hace y de lo que dice. Nuestra posición es clara, nunca ha sido nuestro interés realmente tener protagonismos, sino hacer las cosas de forma muy, pero muy responsable. Y en ese sentido yo me ratifico. Si nos dan la posibilidad de poder, incluso en esta consulta a la Corte Constitucional, de incluir una pregunta adicional, porque aquí para mí es claro, o la pregunta es en contra de la minería metálica, o es a favor de cuidar las fuentes de agua. Porque parece que fueran lo mismo, pero realmente no son lo mismo. Entonces, cuando hablamos de cuidar las fuentes de agua, de estar a favor de precautelar las fuentes de agua, la minería metálica, como dije hace un momento, es uno de los enemigos, de los factores que van a complicar. Pero tenemos, como explicado, otros más. Si vamos a hacer una consulta y vamos a tocar solo un tema, estamos dejando todavía una ventana abierta para que las otras cosas sucedan. Ahora, y al final del día, ¿qué vamos a hacer con eso? Nos preguntamos, de hecho, que esto tendrá que ser muy, muy meditado. ¿Cómo plantear una pregunta, por ejemplo, para tocar el tema del frente agropecuario, del crecimiento de esta frontera o del avance de esta frontera? ¿O cómo intentar regular agroquímicos, fungicidas, insecticidas a través de una consulta popular? ¿O de qué manera pensaría usted se podría plantear este tema? Justamente hemos estado trabajando en eso, el Departamento Jurídico está viendo los términos adecuados y correctos para poder plantearlo y que precisamente no sea un saludo a la bandera, sino realmente pueda ser aceptado a través de la Corte Constitucional. No es un tema fácil de coger y preguntar, eso lo tenemos sumamente claro, especialmente en la ampliación de la frontera agrícola, porque si usted se fija en la Constitución, el derecho es el alimento. Entonces, si estamos hablando del Así derecho es, que es hay el tema de seguridad alimentaria también que es sumamente importante. Y usted se fija porque dicen el municipio tiene la posibilidad, mediante lo que hace control urbano, ordenanzas, el uso del suelo, pero eso es una ordenanza y la ordenanza no puede estar por encima de la Constitución. Entonces, por eso es que para nosotros es fundamental que venga desde una consulta popular, porque caso contrario, en un momento dado puede existir el hecho de decir, oiga, usted me está planteando un tema de una ordenanza, pero nosotros estamos garantizando la soberanía alimentaria, así que eso está garantizado en la Constitución. Insisto, es por eso, no es una posición antojadiza que se nos ocurrió y ya, pues vamos a ver qué sucede. El Azuay no se caracteriza por una gran agricultura. Quizá las iniciativas más grandes que se han dado aquí ha sido en el ámbito de la floricultura, actividad muy venida menos más bien en los últimos años. Sí, sin embargo, todavía tiene una preponderancia importante, si bien es cierto la provincia del Cañar, pero todavía tiene una preponderancia importante el tema de lácteos, de la ganadería, sigue siendo importante para nuestro cantón. Justamente el día de ayer tuvimos una reunión. Estamos trabajando fuertemente también en lo que es el PDOT y el PUCS, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelos, y precisamente ayer tocábamos este tema, cómo la expulsión de los ciudadanos hacia las zonas rurales, hacia las parroquias rurales, el 34% de los cuencanos viven en la zona rural, pero de ese 34% de cuencanos, cerca del 80% vienen a trabajar en la ciudad. Básicamente son únicamente casas dormitorio, como suelen decir, y sigue expandiéndose. Y el momento de seguir expandiéndose, hacemos que asimismo los agricultores, los ganaderos, sigan expandiendo su frontera. Entonces ayer tratamos ese tema con muchísima profundidad y seriedad, porque nosotros, ahí sí como una política pública interna, tenemos que cuidar de que precisamente no sigamos expulsando a los cuencanos del centro, de la parte urbana, por un suelo caro, porque no hay una planificación, porque en la ruralidad pueden construir sin permisos. Entonces es un tema bastante amplio, mi querido Gustavo, y que hay que tomarlo con extremada responsabilidad. El planteamiento en primera instancia sería de una consulta popular a nivel cantonal o provincial. Si fuese cantonal, el número de firmas se reduciría aproximadamente a la mitad, las firmas necesarias. Más o menos, realmente más o menos, un poquito más, creo que son 45,000, pero esa no es la intención. Como digo, esta semana no hemos podido conversar porque estaba fuera de la ciudad del señor prefecto, ojalá podamos hacerlo la próxima semana, y
en esa conversación poder llegar a los acuerdos necesarios. Igual, si no se llegan a los acuerdos necesarios, tienen toda la potestad y la libertad. Sin embargo, insisto, estaríamos perdiendo una oportunidad histórica de poder ampliar y cuidar de una forma mucho más integral el agua, que es lo que nosotros estamos diciéndolo no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, y creemos que podemos llegar a acuerdos. Si es que no se llega a un acuerdo, podríamos al interior, porque así como se lo hizo en el Consejo Provincial, se lo puede hacer en el Consejo Cantonal. También declarar con la autoridad, que también es uno de los mecanismos que da la ley, porque el uno es la recolección de firmas, pero otro es también como una solicitud de autoridad. Por eso lo ha hecho el Gobierno Nacional en su momento, por eso la Cámara Provincial en su momento. También lo puede hacer el Cantón, si es que se pone de acuerdo en un Consejo Cantonal y vota por una consulta. Pero no se trata de... ¿Esto se tratará de operativizar en los próximos días, las próximas semanas? ¿Con cuánta urgencia va a asumir esto el municipio? La sesión de Consejo del día martes lamentablemente fue suspendida porque se incorporaron algunos puntos en el orden del día y no se pudo tratar. Estábamos tratando dos ordenanzas y muy extensas, la una como de 160 artículos, la otra me parece como de 80 artículos. La primera básicamente nos quedamos en el capítulo 1, estuvimos desde las 3 de la tarde hasta algo más de las 10 de la noche. Entonces estamos, digamos, vamos a continuar esa sesión, pero mientras tanto también se decidió en la sesión de consejo que Etapa prepare la información necesaria para que en un taller nos pueda comentar precisamente estas pequeñas cosas que yo ya voy comentando, pero que nos den con más cifras, más información, y con base en eso poder resolver de la mejor manera. Hay cuestiones circunstanciales, coyunturales, que le tocan a usted asumirla como está. Hay un estado de situación en el cual usted recibió al municipio de Cuenca, y en esto ingresan algunos temas que adquieren otra perspectiva, una especie de conspicuidad, si es que es el término correcto, que no la tenían antes al abrirse este debate medioambiental en la ciudad de Cuenca. El municipio de Cuenca, me parece que fueron acciones tomadas hace 2 administraciones ya, en la administración de Paul Granda, justamente con respecto a la ganadería, que es el tema que a usted le preocupa, decidió poner el camal municipal en la planicie de Tarqui. Planicie de Tarqui, que existe un consenso de carácter académico en el sentido de que es parte de ese enorme humedal. Está además aguas arriba del río Tarqui, que es uno de los importantes afluentes de los ríos de Cuenca, que culminan con el río Cuenca. ¿Cómo se va a encarar este proyecto? Se sabe que si bien existen, así como se habla de la minería responsable, pueden haber camales municipales responsables, pero nuestra experiencia no es buena. Usted tiene cantidad de información en la propia empresa de rastreo de Cuenca o en la propia etapa sobre la situación del río Machángara por efectos del camal municipal. Y para grabar esto, otro proyecto municipal en marcha, a punto de concluir, es la Feria del Ganado en Cumbe, nuevamente en la misma zona y con los mismos problemas. Justamente le iba a decir eso. Son dos cosas y que yo no logro comprender todavía. En primer lugar, esa compra del terreno como de 36 y algo más de hectáreas en Atugloma, donde se hace, incluso hubo un estudio que creo que para la planta de faenamiento me parece que estaba en 15 o 16 millones, perdón si no doy el dato exacto, cuando en la tecnología, la gente que ha estado en medio, hemos hecho algunas preguntas con los expertos, una planta para la capacidad que se requiere y con algo de holgura de capacidad para un crecimiento de nuestra ciudad, podría estar entre 8 o 9 millones de dólares. O sea, no entendemos por qué casi el doble, por un lado. ¿Por qué más o menos 4 o 5 hectáreas se podría necesitar para una planta de faenamiento? Por los espacios básicamente de reposo del ganado, porque tiene que llegar y tiene que reposar al menos 8 horas mínimo, por todo el tema de adrenalina y todos los químicos que puede segregar el animalito. Por eso se necesita un área relativamente extensa. ¿Por qué 36 hectáreas? Es una de las grandes incógnitas y preguntas que tenemos. De hecho, hay un juicio en este momento. La municipalidad, con quien hizo los estudios, está en proceso de un juicio. Y lo mismo sucede con la Feria del Ganado, que eso está en Cumbe. Esos terrenos, de la misma forma, también están en un litigio. Pero aparte de estar en un litigio, se había contratado ya los estudios para la construcción. De hecho, hace unas semanas atrás me estuvieron presentando esos estudios donde digo, o sea, esto ya ha estado bastante avanzado y dónde está realmente esa responsabilidad. Ciertamente que
uno de los temas ambientales que sí se pueden cuidar es justamente con plantas de tratamiento, tanto de los líquidos, de los fluidos, que se lo puede hacer y eso no hay ningún problema, y luego se revierte agua en muy buen estado hacia los ríos, y también se puede disponer de los desechos sólidos. Pero una vez más, ¿por qué aguas arriba? ¿Por qué no aguas abajo? En el caso del camal, el ganado normalmente viene del oriente, porque tiene que atravesar toda la ciudad. En el caso de la feria de ganado, llevarle a una zona que es lechera, donde realmente hay un riesgo. Ahí no sabemos cuánto, pero hay un riesgo que, como va a haber mucho ganado transaccionándose, no sabemos si alguno de ellos pueda en un momento dado tener alguna enfermedad, y podría llegar a complicar toda la zona de Tarqui, que es, como decía hace un momento, ganadera lechera. Entonces son preguntas que nosotros nos hacemos, y este rato estamos justamente con el departamento jurídico viendo qué acciones se pueden tomar. Son proyectos los dos a los que me he referido, y usted se ha referido, que han pasado ya a un punto de no retorno, que tienen que hacerse con esta ubicación que resulta enormemente polémica. Hay un tema legal complejo que es fue destinado, aprobado seguramente en algunas sesiones de consejo, cuando se compraron esos terrenos, cuando se decidieron hacer ese tipo de actividades, y obviamente si es que ya hubo dinero público destinado a un objeto social, a una razón de ser, la Contraloría nos podría objetar el rato que nosotros, por poner un ejemplo, el día de mañana compramos otro terreno, no sé, si me ocurre aguas de abajo, para poder hacer la feria de ganado. Tendríamos que esto tratarlo al interior del Consejo Cantonal para poder determinar que efectivamente no se lo realizó de una manera adecuada estos dos proyectos, y que eso sea el argumento legal para que la Contraloría no pueda emitir una sanción, que en este caso ni siquiera podría ser administrativa, sino incluso civil. Esos son los limitantes jurídicos y legales que uno se encuentra al momento de tomar decisiones que son importantes para la ciudad. Personalmente, y a través del equipo que hemos estado conversando, realmente no le encontramos sentido este tipo de cosas. Este día, lunes, martes de esta semana, precisamente estuve con el señor gerente de Murplag, y tocábamos el tema principalmente que ha avanzado más, que es el de la Feria del Ganado. Y le pedí que por favor haga todas las revisiones, se reúna con el síndico para ver todas las alternativas que tenemos para realmente frenar eso. No puede ser posible que estemos hablando de proteger cuando al final del día tenemos ese proyecto en particular, que es una transacción de ganado en una zona en la cual podría llegar a afectar a toda la Siempre hablando desde el punto de vista ambiental y la actual coyuntura muy importante por la que se está atravesando Cuenca, la provincia de Azuay y el país, tendríamos que decirlo, por la política prominera del gobierno nacional, vale la pena saber qué está pasando también con respecto a otro tipo de necesidades que tiene Cuenca, la del suelo industrial, que está directamente relacionado con estos temas. Usted conoce la breve historia de los últimos tiempos, la inconformidad del sector industrial porque no tiene a dónde expandirse, la instalación de plantas de bodegas en la vecina provincia del Cañar, industrias que van a la provincia del Guayas o industrias que simplemente dejan de existir, reclamos directos que se han puesto al municipio de Cuenca para que dé soluciones. Mientras tanto, hablando nuevamente de esta zona crítica de la planicie de Tarqui, allí va creciendo de manera caótica la ciudad. No hay lineamientos claros sobre uso de suelo. Vemos enormes, gigantescos galpones. Hemos perdido la cuenta ya de cuántos existen entre Narancay y el mismo Portete. ¿Qué se va a hacer con respecto a esto, señor alcalde? Tema importantísimo. Cuenca ha dejado de crear algo más de 10.000 fuentes de empleo directo por falta de suelo industrial. Esa es una realidad y no podemos desconocerla. No ha habido en su momento, ahí sí no sé si hablar de la voluntad política, de la planificación de la ciudad. Nosotros hemos estado avanzando en ese sentido y decimos que existen áreas degradadas que básicamente son minas que ya fueron explotadas, minas de pétreos, de áridos, que bueno, todos conocemos, principalmente en la zona noreste, que han sido ya en su momento dado explotadas, y este rato ese suelo está ahí haciendo absolutamente nada. Y más bien nosotros creemos que ese espacio, que no puede ser recuperado porque obviamente es una cantera, no puede ser recuperado para temas agrícolas, cumple las características fundamentales de tipo de suelo para estructura de cimientos para lo que serían las industrias.
No creemos que deberíamos tener un mega parque industrial. Primero, la topografía de nuestra ciudad no lo permite, pero sí polígonos industriales ocupando estos suelos degradados, como acabo de indicar, y hemos estado avanzando en ese sentido. Entonces, están identificadas algunas zonas para que podrían llegar a cumplir esta necesidad de falta de suelo industrial. En cuanto a lo que usted bien anota de Tarqui y toda Chayoyacu y toda esa zona, bueno, ahí hubo una decisión en un momento dado de lo que fue arte práctico hacer justamente el parque industrial Chayoyacu, y posterior a eso seguramente en un momento dado se generaron esos permisos para bodegas, me parece que ahí en su mayoría, y tal vez habrá algún par de plantas. Nosotros, lo que le decía el día de ayer, precisamente estábamos tocando este tema. Tenemos que precautelar y cuidar y saber cómo se va a manejar esta planificación de la ciudad, y como ya se han estado identificando estas zonas degradadas, más bien ahí propiciar realmente el desarrollo económico de industrias y bodegas que se requieren. Realmente Cuenca también necesita generar más empleo. De hecho, Cuenca es la ciudad per cápita más industrial del país. ¿Cuál es su posición, señor alcalde, con respecto al proyecto que se encuentra en marcha, en ejecución, de esta central hidroeléctrica en la zona de Soldados? No tengo la información a detalle. De hecho, recientemente fue incluso el directorio. Nosotros estamos presidiendo el directorio del Gaustro. La próxima semana hay un nuevo directorio donde creo yo que se comentarán con mayor detalle este proyecto. Lo que sí puedo decir es que fuimos responsablemente a conocer, yo diría el Consejo Cantonal, fuimos a conocer cómo se está manejando lo que es la cuenca del Machángara, donde actualmente existe todo el 60% del agua de la ciudad, para los habitantes de la ciudad de Cuenca, proviene de esa cuenca. Y obviamente crecer más prácticamente es imposible en esa cuenca. ¿Qué nos queda? Nos queda la cuenca del Llanuncay, del Tarqui y del Tomebamba. Topográficamente de la Tomebamba es imposible, no permite tener este tipo de manejos. La del Tarqui igual. La de Llanuncay sí podría tener un modelo de gestión muy similar al que se tiene en la cuenca de Machángara. Como digo, no tengo los datos exactos, sin embargo, se habla que la subutilización de la planta de Susta, acá en Soldados, precisamente por falta de tener... De la planta de agua. Exacto, de la planta de agua, de tratamiento de agua, por no tener el caudal de agua necesario, porque obviamente no existe una represa o no existe un lugar donde se pueda almacenar el agua, hace que esté trabajando al 30-40%, y eso realmente es preocupante. Si esa planta llegase a funcionar a una capacidad de un 80-90%, como más o menos tiene la de la cuenca de Machángara, podríamos estar garantizando no solamente agua potable para los ciudadanos de Cuenca hasta tal vez el 2060, 2070, sino incluso estaríamos haciendo dos cosas adicionales. La una es, en épocas de estiaje, tener el agua necesaria para el cultivo, que actualmente cuando hay estiaje y verano no se puede cultivar, no hay forma, y por otro lado mantener el caudal mínimo del río, que es indispensable. El mínimo ecológico, que es perfectamente controlado en la cuenca del Machángara, es un proyecto que también lo conocemos. Muy bien controlado, esa es la realidad. Y por otro lado, incluso el control de inundaciones, porque tradicionalmente el río que más ha causado estragos en el momento de un invierno fuerte, más que el Tomebamba, ha sido el Llanuncay en su momento de desbordarse. Pero como digo, no tengo los números exactos para saber y aquí cuántos... Aquí es justamente donde se abren estos debates. Si usted se va como lo ha hecho ya en los últimos días, ha dicho que ha estado por la planta de Sustag, en el camino usted verá varios letreros de los pobladores de esta zona oponiéndose directamente al proyecto, pero es un tema a discutirlo. Incluso el señor prefecto provincial habrá que ver qué es lo que piensa sobre esto. Lo que podemos nosotros decir de la manera más objetiva, sin ningún tipo de compromiso con nadie, es que la cuenca del Machángara es uno de los proyectos hídricos mejor manejados en el país. Realmente han sido parte de la sustentabilidad de esta ciudad. Es un ejemplo digno de imitar. Habrá que hacer una
más amplia socialización. Son 5 años por lo menos de lo que recordamos que se ha venido socializando este proyecto, pero la polémica, la discusión continúa. Le digo a mi querido Gustavo, yo no conocía de ese proyecto hasta que esto estaba en funciones, entonces entendería que ciertamente falta una socialización muchísimo más fuerte, si es que es así. Yo sí me pregunto si no se hubiera hecho esto en la cuenca del Machángara, este rato Cuenca, ¿cómo estaría siendo abastecida de agua? Y no solamente agua potable, insisto, sino agua de riego, y pueden dar fe las Hay advertencias claras que desde hace varios años lo han hecho diversos ingenieros hidrosanitarios, que hay gente muy competente en esta urbe, de que a partir del 2030 Cuenca va a sufrir por el agua. Exactamente, y esa es nuestra principal, insisto, preocupación. Estos son temas de ciudad. Podré entender como algunos que sectores puedan estar a favor, otros en contra, pero cuando hablamos de temas tan trascendentales que son temas de ciudad, yo creo que hay que poner esa discusión en el tapete, como se suele decir, y que realmente haya un pronunciamiento de la ciudad. A veces puede ser que para favor, para contra, para aprobar, para negar, pero es lo que realmente nosotros consideramos. Y regresando, perdón que sea malcriado, pero regresando al tema justamente de la consulta, es eso, es un tema de ciudad. Entonces yo sí creo que si planteamos a la ciudad, como lo venimos haciendo, la defensa del agua, es la ciudad la que tiene que responder y decir, sí, es la defensa del agua, y el momento de defender el agua tenemos estos otros factores, porque perdón que sea reiterativo, pero creo que la ciudadanía tiene que entender, si solamente se aprueba la minería metálica, estamos dejando la puerta abierta para el otro tipo de minerías, e incluso donde no haya minerales en algunos humedales, la posibilidad del rato que sea, poder ser reemplazados esos pajonales y humedales por potreros. Entonces, esa es nuestra preocupación, y solamente queremos decir a la ciudadanía que queremos contribuir, ampliar, no estamos en contra, estamos totalmente a favor, pero que nos permitan ampliar un poquito más de esa consulta para asegurar no solamente esos 30, 40 años, asegurar, ojalá, decenas, centenas de años más donde ni siquiera nosotros ya estemos aquí. Hay otro tema relacionado también con medio ambiente, ingeniero Palacios, que su administración está en la obligación de asumirla y de realizar un verdadero cambio, un auténtico contraste entre un antes y un después. Nos referimos al manejo de desechos sólidos. Creo que no hay duda que Cuenca es una de las ciudades más limpias del país, pero lo que pasa después con esas 500 toneladas diarias de basura es sumamente preocupante. De acuerdo con la última entrevista que mantuvimos con la anterior directora de la empresa de aseo de Cuenca, la doctora Arteaga, llegábamos a la conclusión de que apenas un 1,5% de esta enorme cantidad de desechos sólidos se recicla en la ciudad de Cuenca, cuando otras ciudades en el mundo con un mejor sistema de manejo ecológico está llegando al 70% y hasta el 80%. De información que yo tengo, realmente, seguramente lo que decía la ingeniera Arteaga es lo correcto. Ella fue gerente. Bueno, ella defendía cifras más altas, pero no podían sustentarse realmente. Lo que nosotros nos habían indicado es 12, ¿no? Que tampoco es ninguna maravilla. Realmente Cuenca es una ciudad limpia, que reconocer, hay un manejo interesante a un costo importante, porque esa es otra cosa. Sin embargo, lo que se ha hecho es ser expertos en el relleno sanitario, es decir, en enterrar basura. Y realmente eso no es sustentable en el tiempo. Precisamente hemos venido trabajando en estas semanas, hemos tenido algunas reuniones, van a haber unas más, nos van a visitar algunas empresas internacionales donde ya han logrado implementar unas maquinarias que precisamente lo que usted dice es ampliar el reciclado. Hay una cuencana que vive en Quito, trabaja para la Universidad Andina, si no estoy mal, con la cual hemos tenido ya un par de conversaciones. Ella logró implementar lo que se llama el concepto Ciudad Cero Basura en 2 ciudades de Argentina, y una que nos pareció súper interesante es Bogotá, por el tamaño que eso representa y por cómo estaba manejándose, llegando a tener un reciclado, nos contaba, si no estoy mal de memoria, desde un 30 o 35%, y nos decía que de acuerdo a la cultura de Cuenca, a la cultura de que sí existe el tema de la funda celeste, la funda negra, de los horarios de recolección, nosotros podríamos alcanzar incluso un 45% de reciclado, que sería espectacular, porque además eso, uno, que recuperaría la vida útil del relleno sanitario y la ampliaría posiblemente unos 20 o 30 años más. Este rato más bien se ha reducido alrededor de unos 8 a 10 años la vida útil del relleno sanitario de lo que estaba establecido, porque precisamente es lo que usted dice, somos muy buenos
enterrando basura, y es lo que estamos trabajando, y confiamos que ojalá hasta finales de año tengamos ya el modelo de gestión definido y desde el próximo año ya podamos implementar estos mecanismos de reciclado. Quisiéramos tocar muy ligeramente otros temas, señor alcalde, pero antes de salirnos de esto, para privilegiar la intensa comunicación que el público está manteniendo a través de las redes sociales, permítame no precisamente plantearle preguntas, pero sí poner en su conocimiento algunos de los comentarios que se hacen a través de las redes sociales. Un oyente dice: Tarqui está amenazado por montones de factores: carretera, camal, naves industriales con permisos engañosos, posible aeropuerto, falta de alcantarillado, etcétera, etcétera. La posible nueva carretera, ¿por dónde va a ir? ¿A quién va a afectar? ¿Por qué no se proyecta carretera con túneles para salir de la ciudad? Estamos frente al colapso de la entrada de la Panamericana Sur a la ciudad. ¿Cuánto falta para que se piense en el futuro? Seguimos creciendo y no se hace nada palpable. Otro oyente nos envía incluso las fotografías de uno de los documentos legales, no le ubicamos cuál de las leyes es, pero dice: la explotación de áridos, petros y frontera agrícola es competencia de los GAT municipales. Es la Constitución, el artículo 264, literal 12. Al tener competencias del municipio, no amerita consulta popular. Es cuestión de tomar decisiones. Nos señalan también que la frontera agrícola se puede controlar sin necesidad de consulta popular. Este es Montserrat Tello, le identificamos por ser una ex concejal. Montserrat, y yo le pregunto por qué durante 30 años no se hizo absolutamente nada. Más bien vale la pena que los cuencanos les preguntemos a las administraciones anteriores por qué no se hizo absolutamente nada y ha venido creciendo. Y sobre una consultita que hacían para el mes de septiembre, octubre, ya están los diseños, los estudios a detalle sobre el acceso sur, que eso le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, y esperamos tal vez recibir esa competencia. Y culminemos con otro más. Este se refiere al personal en el municipio. Dice la declaratoria de señala: y el hijo del vicealcalde. Dice: no es lo mismo que critica, se refiere a la reducción de personal. Permítame, puedo dar con dos mensajes más culminamos y le escuchamos a usted. Otro dice: la declaratoria del Consejo Cantonal de Cuenca libre de minería estuvo referida a la minería metálica, no debió ser consecuente con esa declaratoria. Y otro señala: hay una clarísima alineación del alcalde con el gobierno nacional en cuanto a la minería. Así se entiende cuando propone que en último término determine la Corte Constitucional la procedencia de la consulta. Hay muchísimos mensajes más. Al caballero solamente podemos leer unos pocos. Al caballero decirle que cualquiera que fuese la forma aprobada en el Consejo Provincial o en el Consejo Cantonal o por recolección de firmas, de cualquiera de las maneras, la Corte Constitucional siempre tendrá que validar la pregunta, siempre. Ese es un paso que no nos vamos a librar nunca, tiene que validar, eso es por ley. En cuanto a la otra consulta, ciertamente Bernardo, hijo de Pablo, está haciendo un tema puntual. De hecho, él está hasta la próxima semana porque consiguió una beca Fulbright hace creo que 6 meses atrás para estudiar en Illinois. Es uno de los pocos expertos. Se refiere a la alusión que hacen a la... Es de los pocos expertos que usted comentaba en temas hidrológicos. Viene trabajando con etapa desde creo que el 2013, 2014 a nivel de consultorías e incluso en algunos casos como asesoría ad honorem. Es fácil realmente a veces emitir un criterio. Me parece que el próximo miércoles termina el estudio que está haciendo y se va a sacar sus estudios de maestría en Estados Unidos. Creo que 2 o 4 años más va a estar allá. Así que más bien consultarle nuevamente a la ciudadanía, todas esas familias enteras que han estado trabajando en el municipio durante tanto tiempo, ya con nombramientos definitivos, insisto, familias enteras, en ese momento, ¿por qué no hicimos esa gestión y esa labor? Y ahora que estamos haciendo este tipo de cosas, cuando estamos generando... Lo tantas veces denunciado de que hubo un alto grado de nepotismo en la administración anterior. Por supuesto que sí, y estamos trabajando en ese sentido. Nosotros tenemos que apegarnos a la ley. Mucha gente dice, pues sáquenlos. No es tan fácil. Me encantaría poder hacer eso, pero no es tan fácil porque tienen un nombramiento definitivo y eso hay que seguir un debido proceso. Caso contrario, el día de mañana, queridos ciudadanos, hay una demanda, como ya ha pasado en más de una ocasión, contra la empresa municipal o contra el GAD, terminan ganando, hay que pagarles una indemnización y siguen trabajando
y hasta más bravos. Entonces hay que ser muy responsables. Le decía que quisiéramos tratar dos temas puntuales adicionales. Solo me regalas 10 segunditos, por nada supuesto, más. Solo darles una noticia, porque me llegó ayer para los ciudadanos de Chollabamba. Ya se subieron los TDRs. Eso le compete al Ministerio de Obras Públicas, pero hemos estado atrás porque realmente es una preocupación de ciudad. Ya se subieron los términos de referencia para lo que es la reparación del puente Sixto Durán. Aparentemente, si todo sale bien, la primera quincena o a mediados de agosto ya arrancan las obras. Perdónenme, pero yo creo que es importante porque ha habido muchísima inquietud e incertidumbre de cuándo arrancarían esos trabajos. Vayamos con un aspecto relacionado con estos últimos sucesos. Usted señaló también que el municipio no tiene dependencias de carácter político, tampoco con activismo social, que mantenía una independencia total la actual administración. ¿Cómo está la relación con Democracia Sí, con Ecuatoriano Unido, movimientos que le apoyaron a usted a la alcaldía? Uno de los hechos que despierta suspicacia aquí es el comentario tan positivo, tan de acuerdo del señor gobernador con la posición tomada por el gobierno municipal con su voto por el no a esta consulta. Bueno, no lo he escuchado a Javier. La relación con esos dos movimientos es la misma que tenemos con otros movimientos, y el limitado de injerencia o límite de injerencia está clarísimo, y esa independencia está completa y absolutamente, y me ratifico tanto con el movimiento Democracia Sí, con el Ecuatoriano Unido y cualquier otro más. Y aprovecho estos micrófonos y la gran audiencia que tiene este noticiario. El señor vicepresidente que había venido, yo estuve justamente esta semana en Chile, el señor presidente, algunos ministros de Estado y quien fuese, no viven en Cuenca, no conocen nuestra realidad y posiblemente tal vez no conozcan lo que puede pasar hacia futuro si se da la minería en las fuentes de agua. Así que lamento mucho por ellos si creen que pueden llegar a obtener el Estado central cantidades de dinero para sus presupuestos a costa de lo que puede pasar aquí en Cuenca. Tenemos buena relación con el gobierno, insisto, tenemos buena relación con otros movimientos y partidos políticos, porque al final del día yo me debo a los ciudadanos y no puedo pensar egoístamente por una ideología y estar en contra y ser un sectarismo. Yo tengo que tener una apertura y trabajar realmente con lo que sea necesario. Estamos buscando buenas prácticas en Guayaquil, buenas prácticas en Quito, buenas prácticas en Ambato, buenas prácticas fuera del país, sin ningún problema, sin ningún apasionamiento político, porque lo que nos interesa es nuestra ciudad. Pero me ratifico, injerencia del gobierno nacional en esta administración, cero, ninguna. Y si es que quisiesen tener una injerencia negativa o de chantaje, como lo decía el señor prefecto en sus declaraciones, parece que se han equivocado. Yo no he recibido una sola llamada por este tema de la consulta. Insisto, recién yo me enteré de la consulta el viernes, que iba a hacerse el lunes. Sabíamos que se estaba trabajando, conversábamos con el Cabildo por el Agua, pero nunca hubo la posibilidad de sentarse a conversar. Así que por ese lado, decirles a los cuencanos que no existe compromiso ni político, ni económico, ni social. Y si es que alguien puede demostrar lo contrario, le ruego encarecidamente que lo haga con documentos, con objetividad, y que pueda desmentir lo que yo estoy diciendo. La realidad es que no va a poder, porque nosotros estamos trabajando completamente y técnicamente por la ciudad. Tanto es así que los funcionarios que se han ido incorporando en un porcentaje altísimo, tal vez de un 70-80%, son personas que les he venido a conocer desde hace 2 meses atrás. Hay un proceso de selección técnico, sí, interno, para no gastar plata, para ganar algo de tiempo, pero técnico, y muchos de ellos incluso funcionarios de carrera que tienen ya 20 años, 25 años, que tal vez pertenecían o pertenecerán a alguna tendencia política, pero son funcionarios que creemos aquí que podemos dar fe. No vamos a dar el nombre por no ser infidentes, pero uno de los directores de su empresa municipal me dijo que no le conocía a usted, que recién le estaba conociendo. Y esa es la verdad, y estamos confiando en el profesionalismo de las personas, y eso nos ayuda a que, si es que a finales de año, porque yo les he dicho a todos, 6 meses yo creo que es suficiente para poder demostrar la capacidad, y si no, pues reemplazar. Pregunta final, señor alcalde, sin perjuicio de que usted aborde cualquier otro tema que considere importante para la ciudadanía. ¿Cómo tomó usted la ausencia de altos funcionarios del gobierno en la Asamblea por la Seguridad? Le soy franco, no me extraña. No me extraña, y no porque no me extrañe es que no me importe.
No me extraña porque Cuenca se ha realizado gracias a los cuencanos. Es así de sencillo. Hemos sido relegados durante décadas y mucho más aún en los últimos, 10, 12 años, donde ha habido una cantidad importante de funcionarios cuencanos trabajando en los gobiernos nacionales, que no hemos tenido esa posibilidad de tener una cantidad de recursos adicionales, un apoyo adicional. Cuenca se hará por los cuencanos, Cuenca se desarrollará por los cuencanos y nosotros tenemos que trabajar. Estará en ellos, en responderle a la ciudad de Cuenca el por qué priorizaron otras actividades y no esa asamblea que fue muy importante y donde se sacaron conclusiones realmente interesantes. Gracias por su presencia, señor alcalde. Estimado Gustavito, a todos un placer y gracias por la paciencia de escucharme. Han escuchado al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca.